Buenas tardes muchachos. Pues miren, el día de hoy vamos a hacer una pequeña síntesis de acuerdo a lo que es las normas de acotado para planos mecánicos, en donde vamos a hablar de los diferentes sistemas que existen y vamos a generar ya un pequeño plano para que ustedes tengan en cuenta cómo se deben entregar los planos de las piezas mecánicas a las cuales ustedes deben elaborar. No vamos a hacer mucha referencia, pero vamos a construir también desde la forma de cómo se construye en SolidWorks, cómo se hacen los planos, cómo se los construye y cómo son las herramientas para hacer ello. Entonces, para ello tenemos que conocer un poco de lo que hablan las normas. Entonces, vamos a determinar las de ellas. Por ejemplo, tenemos dos sistemas, los cuales son los de proyección, el cual se lo conoce como el sistema ASA o el sistema ISO y el sistema DIN. Cada uno, miren, está representado por su símbolo, el cual siempre debe estar en el rótulo o en el cajetín que nosotros vayamos a diseñar. Entonces siempre tenemos que determinar cuál será la posición de las vistas, tanto la frontal como la superior y la lateral, sea derecha o sea izquierda, y la vista isométrica, en qué posición debemos colocarlo para poder entregar de acuerdo al sistema de proyección. Entonces, en este caso, por lo general, lo que nosotros más manejamos es el sistema ISO, ¿no es cierto? Aquí podemos determinar, miren, que el sistema ISO o ASA, ¿no es cierto? Nos dice que el símbolo que lo representa en este caso es este, y lo podemos ver representado en la siguiente animación. Aquí observamos la analogía con una caja transparente para poder representar las vistas. Observamos el desdoblamiento que tiene esta caja y podemos notar que lo hace de atrás hacia adelante. Esto es por el orden de proyección que tiene este sistema. Observamos el plano superior, el plano inferior, el plano lateral derecho, el plano lateral izquierdo y el plano posterior. En un objeto, las vistas se proyectan exactamente del mismo lado de donde se desdobla la envolvente. Es decir, la vista lateral derecha se proyecta en el plano derecho, lateral izquierda a la izquierda y así sucesivamente. Ahora estando pues, en el sistema, vamos a ver el siguiente sistema, que es el sistema DIN o ISO-E, el cual se representa por este símbolo. Vamos a ver también su animación. Al igual que la anterior animación, observamos la analogía con una caja transparente para poder representar las vistas. Observamos el plano superior, plano inferior, plano lateral derecho, plano lateral izquierdo y plano posterior. Observamos el desdoblamiento que tiene esta caja y podemos notar que lo hace de adelante hacia atrás, al contrario que el sistema americano. Esto es por el orden de proyección que tiene este sistema. En un objeto, las vistas se proyectan al lado contrario de donde se desdobla la envolvente. Es decir, la vista lateral derecha se proyecta en el plano izquierdo, lateral izquierda al derecho y así sucesivamente. Miren, después de ver las animaciones, entonces entendemos que de acuerdo a los dos sistemas de proyección, podemos encontrar, miren, la vista frontal, la vista superior, la vista lateral derecha y el isométrico. De esta forma es donde es como realmente nosotros debemos hacer la ubicación de las proyecciones, ¿no es cierto?, de acuerdo al sistema ISO, al sistema americano, y de acuerdo al sistema DIN, el sistema europeo,
Entonces, miren dónde posicionamos la vista frontal, la vista superior, la vista lateral y la vista isométrica. Tenemos que tener muy en cuenta también el símbolo que lo representa cada uno de ellos a la hora de hacer el formato, cajetín o a la hora de entregar el plano. No confundir las vistas, ya que estaríamos cometiendo errores al aplicar las normas de dibujo. Miren, aquí también podemos encontrar la forma de cómo debemos aplicar las vistas de acuerdo al sistema en piezas cilíndricas, ya que pues no tendremos una tercera vista, una vista superior, ya que se parecería a una de estas dos vistas. Entonces seleccionamos las dos vistas, que es la frontal y es la lateral, en cualquiera de los dos sistemas. Y también tenemos que determinar siempre el símbolo que vamos a utilizar. Ahora miren, la especificación 3.7 nos indica que la selección de las vistas debe ser de modo que lo representado debe quedar sin ambigüedades y con un mínimo número de vistas. Y la 3.7,1 dice que nos debemos otorgarle la vista frontal a la que mayor información nos entregue o mayor número de cotas posibles podamos sacar de esa vista. Esa va a ser la vista frontal, la cual podemos aplicar al dibujo y de ahí desprender lo que es la vista lateral y la vista superior. Entonces, esta sería la vista principal, la de selección, la cual debe ocupar mayor, mayor número de cotas o en su defecto entregue la mejor información posible para evaluar el proceso o entregar mejor las dimensiones de la pieza. Ahora miren, aquí hablamos una definición, ¿no es cierto?, que dice que la información que complementa un grupo de vistas, tales como sus dimensiones, calidad de la superficie y su geometría en general, por medio de líneas, cifras y símbolos, se denomina acotado o dimensionado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí miren, aquí tenemos una serie de líneas, ¿no es cierto?, y cifras, números y símbolos, ¿sí?, los cuales esto lo denominamos como una dimensión o el acotado de la pieza, dándole como una longitud de acuerdo a dos extremos que nosotros seleccionemos. También habla que en términos generales el dibujante, el ingeniero dibujante, debe saber acotar, es decir, saber ubicar cada una de las líneas de cota de tal manera que cumpla con las normas técnicas y las necesidades de interpretación del plano para su producción. Ejemplo, miren, en este caso, de un elemento, un conjunto, se está sacando una tabla de elementos, las cuales van en una numeración específica para poder determinar también el orden de ensamblado. Y aquí vamos a hablar sobre los elementos los cuales conforman, ¿sí?, la parte de dimensionado y acotado. Entonces, por ejemplo, tenemos una nota local o una nota indicadora, la cual nos dice el proceso que está efectuando aquí, ¿sí?, que nos dice que son dos agujeros de diámetro 18 y que además de esto se puede utilizar una parte de referentado. La línea de acotado de diámetros, miren, ¿sí? La línea de ejes, la línea de los ejes donde partimos un eje principal o un punto de referencia para acotar demás vistas. Miren, las cotas, la numeración, ¿sí? Miren, una línea de centro o una línea de construcción, la cual lo usamos como línea de extensión. Miren, esta es una línea de extensión para alargar la cota y no sobrecargar el dibujo a la hora de colocar las dimensiones. Cuando hacemos una nota general, cuando ya lo hemos visto en los planos que he colocado, donde aviso
o informo algo que no tengo referente aquí en el acotamiento de las piezas, ¿sí? Esto es una nota general, les digo que todos los filetes y los redondeos son de radio .5. Miren, la línea de cota, la cota en sí, cómo se determina en las flechas, ¿sí? Las líneas de extensión, cómo debo acotarlos. Miren, no sobrecargar el dibujo. Prácticamente esos serían los elementos. Y ahora vamos a hablar sobre unas normas básicas que debemos tener en cuenta. Pues en infinidad son demasiadas, pero voy a hablar un poco más de las que más específicamente debemos tener en cuenta a la hora de manejar estos procesos, lo que es del acotado. Entonces, por lo general, en los planos mecánicos, ¿no? Debemos utilizar este tipo de flecha, la que es de color negro, ¿sí? Que es en la norma americana. Para otro tipo de plano, otro arquitectónico, todo eso, ahí existen otros tipos de flechas, ¿sí? Pero por nosotros lo que debemos utilizar aquí es este tipo de cota. En el software vamos a ver que hay diferentes tipos de flechas, los cuales se los puede utilizar, pero por norma, a la hora de presentar sobre un plano, nosotros debemos entregarlo de esta forma, que es la correcta. Se miran como una curva y va medio curvado aquí y va rellenado de color negro. Ahora, nos habla sobre las cotas totales o principales no deben omitirse en ningún caso. Por ejemplo, mira, aquí tienen una, dos, tres cotas, ¿no es cierto? A la hora de nosotros hacer una sumatoria pueden generarse errores, inconvenientes, entonces por eso se debe generar una cota que me entregue toda la dimensión y en su defecto poner unas cotas adicionales las cuales van a otorgar otra información. Y siempre deben ir en la parte superior y en la parte lateral derecha. Nunca se puede posicionar en la parte izquierda. Por otra cosa, miren, me dicen que debe acotarse entre vistas y preferiblemente en aquellas donde mejor se aprecie el detalle dimensional. Por ejemplo, en este caso, miren, me está acotando esta dimensión que es de aquí y esta dimensión que es el ancho de esta pieza. Pues, obviamente, esta cara no tiene nada que ver con referente a esto, ¿no es cierto? Entonces, esto sería de forma incorrecta. La forma correcta sería hacerlo de esta forma de aquí, miren. Sobre esta vista es donde me entrega la mayor información. Esta sería la vista frontal, esta la vista superior, ¿no es cierto? Y esta sería la forma correcta en la que yo debo acotar o hacer el acotado. Miren, la dimensión general más las dimensiones auxiliares. Lo mismo aquí, dimensión general más dimensión auxiliar. Aquí habla sobre las líneas de referencia, no deben interrumpirse ni cruzar las líneas de otra cota. Por ejemplo, miren aquí, se está cruzando. Lo mismo acá, miren, ¿sí? Estoy tomando otro tipo de línea, miren, se está partiendo del dibujo. Esto no debe hacerse. Lo ideal es tratar de entregar lo más ordenada posible el dibujo para que automáticamente yo identifique de qué cota o de qué geometría estoy dimensionando, entregando su valor. Esto sería lo correcto. Miren, lo hago hacia abajo, hacia arriba y hacia el lado derecho. Ese sería lo correcto. Esto es incorrecto. También hablamos, miren, ¿sí? Se refiere a acotar entre vistas y a la derecha del dibujo, lo que habíamos especificado. Entonces, a la derecha no se debe acotar, sino tratar de colocarlos a la izquierda, a la superior y a la inferior del dibujo o de la vista. También no se debe colocar cotas dentro de una vista. Dentro del dibujo no debemos colocarlas, ¿sí? A menos que con ello se obtenga mayor claridad. Pero en este caso, por ejemplo, miren, lo correcto y lo incorrecto. Dentro voy a obtener, sí, unos dimensionamientos, pero puedo confundir a la hora de que yo ingrese de más cotas. Lo correcto siempre es tratar de sacarlos afuera del dibujo para no interrumpir líneas ni interrumpir geometrías.
También, miren, la forma de acotar los agujeros, puedo informar si yo tengo la cantidad de agujeros, puedo informarlo, acotarlo a uno, miren las distancias, miren el orden, las líneas de referencia, las líneas de construcción, las líneas de ayuda que me sirven para referenciar la geometría o los puntos de origen, también es importante conocerlo. La vista de corte, miren también, ¿sí? Los ejes de referencia donde me indica los cortes o las perforaciones que yo tengo. Por esto yo debo tener el mayor cuidado a la hora de entregar las dimensiones, porque puede resultar que me falte una dimensión y por esa dimensión no pueda generar la ejecución del plano o la ejecución de la pieza. Hay otros sistemas como el sistema unidireccional en el cual, por ejemplo, a pesar de que utilice líneas inclinadas o líneas verticales, la lectura de la cota o la lectura del número siempre va a estar en la misma posición. Miren. De acuerdo a esto, si yo lo utilizo verticalmente, pues el texto va a estar horizontal. Miren. Si yo lo utilizo inclinado, el texto siempre va a continuarse horizontalmente. El sistema alineado en el cual yo utilizo la cota de acuerdo a la ubicación de la línea. Si es diagonal, pues se va a ver la cota del número o la dimensión de forma diagonal. Si es vertical, miren, va a ser la numeración vertical. Ahora sí, ¿cómo debemos hacer la acotación con respecto a una línea base o punto de referencia? O como comúnmente se conoce la paralela. Siempre debemos partir de una línea de referencia, ¿sí? O estilo cascada, como lo conocen. Podemos partir de esta línea de referencia y desde ahí todas las líneas se las toma hacia la que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? De aquí, por ejemplo, miren, esta es la línea de referencia, todas van a salir de ahí, ¿no es cierto? Y van a tener un orden específico, de la menor a la mayor. Además de eso, tienen unas dimensiones. La primera siempre va a estar a 7 milímetros y posteriormente de ahí hacia atrás todas se van a ir a 5 milímetros. Como la forma de acotación de los círculos. Miren, entendemos esta flecha como si fuera un diámetro, pero solo está tomando la referencia de la circunferencia externa. Este es lo mismo del diámetro, pero la está haciendo tomando dos puntos, una flecha aquí y otra flecha acá. Una cota lineal y una cota interna. De estas formas podemos acotarlo, pero no podemos colocarle aquí radio, lo mismo que aquí radio, lo mismo que aquí radio. Simplemente siempre tiene que ser con referente al diámetro que estamos trabajando. Ahora, si sacamos una línea, ¿no es cierto? Puede ocupar a 45 grados con referente a un eje de referencia o a 60 grados, ¿sí? Y las flechas siempre tienen que ir apuntando hacia el punto de origen. Por eso otorgamos los grados, lo que son 30, 45, 60. ¿No sigue? Se prefieren estos ángulos en la inclinación de las flechas. Miren. Ahora, cuando acotamos piezas cilíndricas, cuando las utilizamos por sistema de revolución, miren, tenemos un punto de origen, también cómo debemos acotar los diámetros, lo podemos hacer de esto, y podemos usar la abreviatura diámetro o el símbolo de diámetro, como se muestra en la vista del extremo. Ahora también podemos entregar, ¿no es cierto? Los agujeros también se pueden expresar por el diámetro de la broca. Sí, miren, podemos utilizar una broca de tanto por tantos agujeros. Pueden expresarse los datos de la misma cota sin valores repetitivos. Entonces, miren, esto de aquí, podemos darle que estemos generando una matriz, ¿no es cierto? Y podemos acotar uno, y a ese uno acotaremos todas las dimensiones posibles con referente al origen o referente a un eje de referencia, y de ahí podemos generar, entender, informar
que los demás pueden tener la misma dimensión o pueden tener la misma separación o la misma distancia, y entonces puedo entregarle que sea referente a esto o un ángulo. Miren, esta sería la forma correcta en la cual se debe hacer. Los cortes, ¿cómo debemos hacer los cortes en caso de que no entreguemos no se entregue, pueda entregar una vista con una información con las tres vistas posibles? Entonces hay que generar un corte, una vista auxiliar, ¿no es cierto? Para poderle entregar al dibujante la mayor información de lo que nosotros queremos. Aquí está un estilo de márgenes, las cuales se debe manejar de acuerdo al formato A4 y de acuerdo del formato A3 a la A0. Entonces esta sería la forma en las que las dimensiones se deben manejar, dejando estas separaciones para las perforaciones de guardado o doblado, ¿sí? Y el rótulo, donde debe comenzar a generarse el rótulo. Listo, por ahora tenemos eso. Ahora sí vamos a pasar a la parte de SolidWorks, a hacer lo que es el proceso del formato de la hoja, el cajetín y cómo se empiezan a manejar para sacar las diferentes vistas. Ay, me olvidaba de que, miren, estas son las dimensiones para los planos que nosotros trabajamos. El A4, el A3, el A2, el A1 y el A0, que prácticamente un pliego, ¿no es cierto? Tamaño carta, como comúnmente se los conoce. Estos serían los que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de nosotros describir los planos a la hora de SolidWorks. Entonces lo que podemos hacer aquí en este caso, ya vamos a seleccionar, vamos a ver aquí, lo que siempre trabajamos desde acá, ¿cierto? Le damos nuevo y seleccionamos esta ventana, la cual nos va a ingresar a trabajar a la plataforma de SolidWorks, a la herramienta, la cual nos ayuda a hacer el proceso de entregar planos o diseñar planos de acuerdo a las piezas que nosotros estamos fabricando. Si vamos a esperar un momento que cargue. Aquí miren, cargan esta pestaña y se nos abre prácticamente lo de SolidWorks. Podemos seleccionar de acuerdo a lo que nosotros tengamos en el guardado, algún archivo prediseñado, y si no, simplemente los podemos guardar, miren, de acuerdo a las dimensiones que nosotros tenemos en las diapositivas. Por ejemplo, el A4, ¿no es cierto?, que es 210 por 297. Vamos aquí a SolidWorks, entonces le vamos a decir que esto es de 210 por 297. Ese sería el plano que nosotros tenemos que seleccionar. Lo podemos guardar, ¿no es cierto? En su defecto, lo que podemos hacer es trabajar sobre este. Le vamos a dar OK, bueno, de acuerdo a los diferentes planos que tengamos, porque por lo general, ¿no es cierto? Aquí tenemos la hoja, ¿no?, de dibujo, y vamos a dar en esta parte en la cual le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar editar el formato. A la hora de editar este formato, nos aparecen unas vistas. ¿Cierto? Miren, al editar el formato ya me aparece esta parte de aquí en la cual yo puedo seleccionar el tipo de cajetín o generar el autoborde de acuerdo a lo que nosotros miramos ahí. Paso a esta parte de aquí, a esta ventana, voy a cambiar de ventana, o en su defecto aquí voy a seleccionar, puedo seleccionar el plano, ¿sí? O miren, de acuerdo a lo que vamos a trabajar aquí, cierro esta parte,
podemos, mire, desde aquí, de acuerdo a un plano, a una pieza, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, voy a sacar, digamos que voy a abrir esta pieza. Y vamos a hacer una pausa aquí, vamos a que salga la pieza. Miren, automáticamente me entrega las tres vistas, ¿cierto? Las tres vistas de la pieza que yo seleccione. Y también puedo seleccionar, miren, el orden, la posición, como yo quiero, de acuerdo a lo que miramos en ISO o en DIN. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso. También podemos darle el tipo de visual que nosotros queremos ver. ¿Sí? Le doy como sólido o le doy como estilo lineal, que es por lo general lo que nosotros debemos hacer. Si le doy ahí, por ejemplo, ¿sí? Y de aquí puedo sacar, ¿cierto? Puedo sacar la vista isométrica, puedo ir aquí, o en su defecto, darle una vista auxiliar, proyectar una vista de esto, ¿sí? La proyecto desde aquí, y a esta la selecciono, y como es la última que seleccioné, en la 4, voy a abrir el formato, está un poco lento. Y miren, vuelvo a moledar, le voy a dar clic derecho a la vista y le voy a dar que editar la operación, y al editar la operación puedo cambiar la forma de visualización, ¿sí? Le digo que esta es la isométrica, esta sería la vista de la pieza, y pues posición, le puedo dar OK, yo puedo hacer otro tipo de modificaciones, pero por lo general se hace esto. ¿Sí? Puedo separarlos, darles una separación, y aquí ya puedo hacer proyecciones, cortes de secciones, ¿cierto? Un cortado, puedo remover alguna sección, pero esto no vamos a hacer eso. Les voy a explicar cómo hacer el acotamiento. Miren, entonces paso a la siguiente pestaña donde dice anotación y le digo, sí, poder acotar. Entonces puedo seleccionar aquí. Ya tengo que generar yo un orden de acuerdo a lo que yo necesite. Entrego esta cota, puedo sacar el radio automáticamente. Ya tengo que yo determinar de acuerdo a lo que nosotros miramos, ¿cierto? Nosotros miramos, miren, ya me saldría la dimensión, aunque miramos en las diapositivas. Voy a dar OK. También puedo, en este caso, miren, sacar otros tipos de referencias, o en su defecto, remarcar un área en la cual yo quiero trabajar. Así. Puedo entonces, miren, con esta opción puedo sacar, en caso de que tenga una circunferencia, me puedo sacar un origen, ¿sí? Y aquí cambiar de acuerdo a lo que yo necesite. Miren, en este caso necesito seleccionar este y ya saco los dos puntos de referencia de donde yo saqué la cota. Le puedo dar OK, puedo modificar algunos patrones. Miren lo que yo tenía seleccionado, la cara, la parte rayada, le decimos que sí. Bueno, podemos generar tablas de acuerdo a todas las dimensiones que nosotros saquemos. Volvemos aquí, podemos ingresar texto, ¿sí? Puedo agregar lo que yo hablaba, por ejemplo, voy a decir que son 3 perforaciones, ¿cierto? Puedo agregar eso, son las 3 perforaciones que yo le digo o la nota global, que dan 3 perforaciones por tanto, si ya es simplemente ubicarla. Puedo mover la dimensión a donde yo necesito, eso sería la cota de información. Puedo generar
cuando yo tengo un ensamble. Entonces, ahorita hacemos, de acuerdo a esto, yo puedo colocar información, puntos, en los cuales yo le doy a las piezas un número, el nombre, un número para poder encontrar dentro de la tabla el nombre. Las diferentes símbolos, simbología. Podemos dibujar, lo que yo le decía, aquí ya tenemos que empezar a dibujar, por ejemplo, lo que es el sketch, de acuerdo a las dimensiones. Ya puedo utilizar lo que es el acotado, entonces le digo de tanto con referente a esto, esta línea de referencias. Digamos que esa era la línea de referencia. Esta sería prácticamente la forma de dibujar. Ahora, ¿cómo podemos hacer el cajetín? En el cual nosotros, por lo general, nos dicen que las distancias que tenemos que manejar se lo hacen el cajetín. El cajetín se lo puede dibujar en el A4 y de ahí ya simplemente se lo traslada a los diferentes planos, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, y tiene que tener unas normas específicas, ¿no? unos ítems, los cuales, por ejemplo, tiene que tener el nombre, la fecha, la entidad a la cual va a ser presentado, la calificación, el nombre de quien lo realizó, la escala, el número del dibujo, el, la cantidad de planos a entregar. También debe entregarse lo que es un logo, si tiene un logo, si tiene qué tipo de norma está manejando, si ISO o DIN, el símbolo, se coloca la simbología, quien revisa la escala, ¿sí? El tipo de material con el cual está hecho la pieza. Bueno, casi todo eso debe ir incluido en esta parte. Entonces, de esta forma tendríamos el cajetín. Posteriormente les voy a mostrar uno ya terminado, en formato terminado. Ustedes tienen que ir desarrollando su formato de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿sí? Entonces aquí ya podemos volver otra vez a la anotación. Miren, aquí ya podemos ir a generar, digamos que en esta parte yo quiero escribir, digamos que la nota, ¿sí? De aquí lo que puedo hacer es sacar varios y simplemente lo que es, ya le doy escape y aquí ya dándole doble clic cambio lo que quiero decir, por ejemplo, calificación, la escala. Aquí ya puedo ir mirando cómo hago cada uno de ellos y los puedo ubicar. ¿Sí? Y ya puedo simplemente a la hora de que yo ya llene, ya le digo la calificación, la escala es de tanto por tanto. Esa escala nosotros la podemos determinar aquí. Entonces, por ejemplo, este fue el dibujo que saqué. Automáticamente, si yo señalo la vista, él automáticamente sale aquí y aquí me va a informar qué tipo de escala está trabajando. Y miren, usar la que el sketch me indica, no, está 1.2 o utilizo yo una escala, yo la puedo manejar. Si yo quiero 1.1, automáticamente queda la pieza. Si yo quiero, como estaba, hasta ahora estoy trabajando 1.2, esa escala debe aparecer acá a 1.2. Bueno, lo de las vistas, puedo manejar diferentes tipos de vistas, ¿sí? Pero por lo general la isométrica siempre tiene que ir con un sólido.
y las demás, la frontal, la lateral derecha y la superior, tiene que trabajarse en forma de dibujo. Entonces de esta forma, miren, prácticamente generamos un formato, ya tendríamos el formato. Ahora lo que yo puedo hacer, ¿cierto?, es editar esto y generar siempre un formato el cual yo quiera trabajar. Puedo hacer una cuadrícula para poder desde ahí dibujar o trabajar mi plano, lo que yo necesite trabajar, o en su defecto definir tanto el largo como el ancho. Miren, acá en esta parte determinan las longitudes de la hoja, ¿sí? Puedo determinar dimensiones, ¿no es cierto? Bueno, estas son otras operaciones en las cuales yo puedo adicionar, miren, desde el toolbox, lo que son los engranajes, bueno, otras cosas que ya habíamos visto. En su defecto, si ya no tengo nada que hacer, pues simplemente cierro aquí. Y este sería el formato, ¿no? Entonces quitémosle esto, que no sea. Hay que entregar la mayor información posible. Si yo quiero cambiar, ahorita les voy a explicar cómo se hace realmente un formato. Voy a hacerlo. Miren, entonces para esto pues voy a abrir otro archivo nuevo, el cual vamos a editar un plano desde cero. Yo no tengo ningún formato el cual yo estoy trabajando aquí. Entonces vamos a comenzar a hacerlo desde cero. Digamos que vamos a trabajar en el A4, el largo por el ancho, de 210, el ancho por el largo, 210 por 297. Le voy a dar OK aquí. Aquí simplemente, miren, el margen me sale aquí. Entonces le voy a dar clic derecho y le digo editar sketch. Ahí ya automáticamente, miren, se coloca el formato o en la hoja que yo seleccioné. Luego vamos a ir aquí a donde dice Shed, vamos a darle clic derecho y le vamos a decir que yo quiero editar el sketch. ¿Sí? Y automáticamente puedo, ¿qué es? Miren, al editar se me aparecen, estamos aquí, vamos a seleccionar el formato y voy a ir aquí a generar el autoborder. Le voy a dar ahí, ¿no es cierto? Y voy a darle en esta flecha. En esta flecha me aparecen todos los parámetros de configuración de acuerdo al tamaño, el tipo de línea, si yo quiero generar tablas, columnas, las divisiones que yo tengo que hacer a la hora de hacer los dobleces, prácticamente todo me aparece aquí, ¿cierto? Ya depende, por ejemplo, las dimensiones, miren, en este caso vamos a darle la que es de 20, que es esta. Ahí automáticamente, mire, ya queda con el recuadro inicial o el recuadro final. También podemos manejar lo que es la dimensión o el espesor de la línea, ¿no es cierto? Podemos manejar, bueno, otros valores de acuerdo a cómo se va a posicionar este recuadro. Lo que podemos hacer ahí ya es prácticamente darle OK. Y miren, ya tendríamos un plano origen de acuerdo a las dimensiones que nos dan, que es de 10, 20, 10 y 10. Y aquí ya podemos empezar a trabajar, por ejemplo, en lo que es el diseño. Entonces, le voy a decir que este punto vaya hasta aquí al inicio para ya generar lo que es el cajetín. Así que vaya ahí. Y sobre ese es el que yo voy a trabajar, ¿no es cierto? Me selecciono. Seleccionemos
una línea. A veces este es un poco complicado realizarlo, por lo que no tenemos un punto de referencia. Aquí lo que podemos hacer, vean, hagamos otra cosa, comencémoslo desde cero como si no lo fuéramos a realizar, para que entendamos un poco también lo de las cotas y eso. Entonces voy aquí a Sketch y aquí ya empiezo a dibujar de acuerdo a un punto o una línea que yo seleccione, ¿no es cierto? Por lo general, podemos ir a quitar estos recuadros, los cuales me están molestando. Le doy aquí el autoborder, vamos acá y ya estamos configurando. ¿Cuántas le dejamos? A ver. En dos dividámoslo y este quitémosle también en dos, nomás dejémoslo para que poder marcar los centros. Ahí ya están las dimensiones. Vamos a trabajar ahí las dimensiones de las letras, mire, y también el de las líneas, como las queremos trabajar o en su defecto donde las queremos. Aquí vamos a quitarlas, simplemente las vamos a dejar hacia el lado de afuera para que no interrumpan el dibujo. Miren. Aquí ya les queda un poquito más de investigar sobre los formatos. Vamos a OK, ahí ya podemos empezar a dibujar. Vamos a ir a las anotaciones, al sketch, digo, y ya empezamos a dibujar lo que es el cajetín. Por lo general se lo utiliza el A4 formato para empezar a dibujar desde aquí, ¿cierto? Entonces aquí ya lo que podemos hacer es empezar a hacer las divisiones. Voy a hacer divisiones. Leí que por ahí hay una norma, un estilo de cajetín, permite que cada una de estas sea de 1 centímetro. Entonces vamos a hacer eso, que esta con referente a esta sea de 10, pues 1 centímetro, y lo mismo vamos a hacer con las demás. Y vamos a manejar la longitud final, la cual estamos trabajando, como decía la norma, que tenemos que tener, ¿cierto?, una longitud con respecto la longitud de 50 para hacer las divisiones. Vamos a ir acoplando. Esta ya tiene 10 con respecto, esta con esta la vamos a dejar también de 10. ¿Sí? Esta con respecto a esta también va a ir de 10. Y lo mismo esta con esta, va a ir de 10. Por ende, la última ya también queda de 10. Y vamos a llevar las cotas de acuerdo a como nos decían el dibujo. Listo, ahora siempre tiene que tratar de quedar de color negro. No sé si nos hace falta una cota. Vamos a cortarlo, pues el ancho de ellas. Y vamos a hacer las divisiones. Voy a decir que, por ejemplo, por aquí, y voy a hacer otras dos divisiones más. Aquí está, aquí. Y vamos a colocar otro por aquí. Estas también las vamos a cortar.
cual esta de aquí va a tener una dimensión de, vamos a colocar la parte de acá abajo, de 50. Esta con respecto a esta va a tener 40. Bueno, ahí ya me está diciendo que ya sabemos esa dimensión. Y esta va a tener 20. Ya tenemos esas dimensiones. Ahora lo que voy a decidir es acortar, porque aquí voy a colocar el logo de acuerdo a la identidad que quieran realizar. Aquí voy a colocar lo del ISO, aquí voy a colocar, miremos el nombre y el nombre de la persona. Vamos a mirar a ver, por ejemplo, esta corta acá, en su defecto, coloquemos aquí. Pero recuerden que decía que nunca debe tener dentro del dibujo. Vamos a sacarla, o a menos de que me haga un corte. Entonces, lo que yo puedo hacer es seleccionar la cota aquí. Otra cota que me está construyendo, entonces es esta. Y esta también me está generando completo, esta no es. Aquí ya tenemos que manejar el orden de acuerdo a lo que nosotros queremos representar. Por ejemplo, en este caso aquí ya no me interrumpe el dibujo, pero ya me quedarían las separaciones con las que yo estoy trabajando. Entonces, de esta forma ya podría trabajar obviamente lo que necesitamos del croquis. Ya simplemente cerrando aquí, miren, ya quedaría el diseño del cajetín. Ahora lo que debemos hacer es ingresar, ¿cierto? Vamos a ingresar el texto de acuerdo a lo que nosotros, por ejemplo, aquí lo voy a colocar que este sea el logo. Aquí le vamos a colocar, miren, con uno solo ya simplemente yo le coloco que revisado, los puntos, aquí coloquemos la fecha, puntos, fecha de creación, fecha inicial, coloquemos la letra I, dos puntos, fecha inicial, dos puntos, la fecha de entrega, colocamos aquí el sistema de proyección, sistema, ¿no es cierto? Que es el ISO o el DIN. Vamos a colocar aquí, coloquemos la entidad, puede ser la universidad, colegio. Aquí coloquemos el nombre de la persona o del diseñador. El diseñador. Le vamos a colocar también el nombre de la pieza. Le vamos a colocar, coloquémosle, miren, la escala. Le vamos a colocar el número de pieza. Número de pieza. Vamos a colocar aquí el material. Vamos a colocar aquí, por lo general aquí se coloca el número de hojas. Porque a veces hacemos un ensamble y entonces tenemos que determinar. Y aquí esta casilla la podemos colocar que nos hizo falta. Revisado la fecha de inicio, fecha de entrega, el sistema, la entidad, el diseñador, el número de pieza,
la escala, el número, el material, el número de hoja y puede ser el número de la pieza. Entonces, bien, aquí ya tendríamos prácticamente diseñado, ¿cierto? Ya pues otras configuraciones podemos determinar que sea centrado, ángulo, podemos dar el tamaño, la coordenada en la que queremos ubicarlo, ¿cierto? Entonces ya le voy a decir que sí, este es el OK. Y podemos ocultar las cotas. Entonces al ocultar las cotas le damos en anotación, clic derecho, y vamos a ocultar esto. Esto sería prácticamente el formato que yo tendría que entregar. Aquí iría un logo de la empresa o de la universidad o de la entidad que quiera realizar este plano, ¿no es cierto? Y ya pues por lo siguiente ya tendremos que ir a ingresar las vistas al plano. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí 3 vistas y voy a buscar un elemento el cual yo tenga. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, ¿sí? Hagamos esta, ¿sí? Voy a seleccionar esta pieza, ¿no? Al seleccionar las 3 vistas, él automáticamente me entrega, ¿cierto? Me está entregando ya las 3 vistas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Determinar la escala. Por ejemplo, si yo quiero una escala, le voy a decir que me dé una escala real, 1, 1. Obviamente, la dimensión del plano no me va a servir, entonces tengo que decir 1, 2. Ya tendría, listo. Quiero vista real, ¿no? Por lo que nosotros debemos hacer el trabajo en lineal, y voy a proyectar la vista auxiliar de, puede ser cualquiera. Si yo selecciono esta vista, entonces proyecto la vista auxiliar, o en su defecto, si tomo otra, o en su defecto puedo hacerlo aquí, de este, saco una vista, la vista lateral y la vista superior. De este sí puedo seleccionar lo que es la vista isométrica. Aquí puedo seleccionar la vista isométrica o la vista yo tengo que seleccionar la vista y luego dar la vista auxiliar. Selecciono el punto de referencia. Miren. Ahora digámosle que este quiero que sea isométrico. Entonces démosle la vista auxiliar y en este caso quiero de aquí proyectar la vista. No necesito. Y aquí démosle la vista isométrica, ya la tenemos. Y ya simplemente dándole aquí le voy a dar la vista y lo voy a posicionar de acuerdo a lo que yo tengo. Entonces lo que puedo hacer es darle una distancia y ubicarlo de esta forma para hacer el formato ISO. Hacer el formato, pues ya prácticamente también la escala, miren, ya va a quedar la escala real. Le voy a decir que sí, y me voy a dar el proceso de acotado. El proceso de acotado, miren,
Esta es la vista frontal. Bueno, tengo que determinar, por ejemplo, la longitud de esta dimensión, que va a ser la primera. Puedo determinar, en este caso, puedo determinar este ancho. ¿Sí? ¿Qué más puedo determinar? Aquí, pues simplemente mediante esta vista de acá ya puedo determinar la altura general de la pieza. También puedo realizar esta muesca que tengo aquí, ¿cierto? Podemos determinar, bien, de acuerdo a esto, un punto de referencia o en su defecto varios puntos. Lo vamos a dejar como este si fuera el punto de origen. Miren, aquí tengo un punto de origen. Si yo necesito sacar una cota de ahí, lo que puedo hacer es ir aquí a la dimensión y decirle que este es el punto de origen con referente a esta medida en caso de que lo necesite. Le voy a dar OK. Ahí ya prácticamente tendría una información. Ahora la que en este caso, esta vista me va a determinar lo demás. Entonces ya sería, por ejemplo, determinar la longitud. Aquí tengo que sacar unas líneas de referencia de este dibujo, ¿cierto? Entonces de este, y vamos a seleccionar que es este, para poder determinar la cota. Entonces le digo que de este punto a este punto me dé una cota, una distancia, ya tengo esa distancia. Tengo que sacar el ancho de este, que es 8, ¿cierto? Y además tengo que sacar lo que es el radio. Entonces en este caso, no puedo utilizar la cota, tengo que sacarla de esta forma, en la cual no se me va a cruzar. Y estoy tratando de alinearla con esta, para que no me salga tanto del dibujo. Aquí ya tendré que manejar las distancias. ¿Sí? Tratar de que esto quede por dentro del dibujo o utilizar los patrones de acuerdo a las dimensiones que me van a tener en este. Bien, en este ya me entregarían la información. Ahora puedo qué hacer. Voy a generar otro punto de referencia de este y le voy a decir que lo saque aquí, lo saque igual, y voy a entregar unas dimensiones. Por ejemplo, de este punto a este punto me va a otorgar no salió la cota, pero vamos a que de esta línea a esta línea de aquí hay una dimensión, una separación. Esa sería la una, y la otra tendríamos que sacarla para que este punto con esta línea, miren, entregue la otra información. Ahora, ¿qué me hace falta? La longitud de esto, ¿cierto? Como no puedo utilizar cruces, vamos a sacar esta cota. Aquí, miren, lo que hacíamos de puntos de referencia, y lo mismo que vamos a hacer acá, que creo que esa cota ya la tenemos en el dibujo de acá, ¿sí? La que es de 70. Tenemos esta información, la cual nos entrega aquí, es esta, algo 50 de esa profundidad que es sobre este dibujo. Ya la tendremos aquí, tenemos que manejar ese proceso. Ahora, esta de aquí también tenemos que conocerlas, que ya sabemos cuáles son. O si por ejemplo aquí queda muy mencionado, ¿cierto? Tengo que borrar esta cota y la sacaré en donde en el otorgue una parte que no interfiera tanto en el dibujo. Por ejemplo aquí.
ya tendría esa información. Ahora me falta lo de acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decirle que esto me dé una medida de aquí a aquí. La puedo sacar esta medida aquí. O en su defecto, que no me genere un corte. O tendría que buscar la forma a la cual pueda encontrarme. Voy a seleccionar este, que es otro dibujo, y aquí voy a seleccionar otra dimensión, y luego posteriormente encontraré un radio. Ya tengo esa dimensión que me falta. Simplemente puedo sacar esta circunferencia, le puedo decir que así, o en su defecto lo podemos sacar de otra forma, esa cota. Aquí, y vamos a seleccionar desde el punto centro y puedo colocar así, que era válido, y simplemente aquí vamos a colocar, podríamos colocar, ¿verdad? Decía el diámetro, o en su defecto colocar el logo, ¿cierto? Quitar esto de aquí y tratar de insertar. También podemos colocarle hasta un nombre, podemos insertar. Bien, cuando yo hago el contorno también puedo manejar otro tipo de simbología. En este caso, vamos a quitarlas todas. Y vamos a colocar pues miren, podemos entrar aquí en las configuraciones y podemos delimitar de acuerdo a lo que queremos acotar. También si es una forma de ayuda que nos brinda el software. Entonces, lo que puedo hacer es aquí, miren, lo más fácil sería brindar una cota auxiliar, ¿cierto? Una nota, en la cual, por ejemplo, también en este caso, ahorita le hacemos esta, le digo una matriz circular de 1, 2, 3, 4, 5, 6 perforaciones, ¿cierto? Que me falta este radio, un radio de 4, así que sí, y puedo sacarlo desde aquí. Cruce, lo puedo sacar aquí. La idea es que no genere conflicto, pero ahí va a generar conflicto del plano. Entonces tienen que hacer avisar cómo lo tomaría. O miren, esta dimensión también la puedo sacar. Aquí me entrega otra vista, miren, yo puedo sacar esta dimensión de aquí. Tendría esta. ¿Qué dimensión es esa? Pues me está entregando esta dimensión de aquí con respecto a esta de aquí. Esa longitud. Esta es una forma de explicar. Esto lleva demasiado tiempo en teoría de acotamiento. Siempre es un poco complicado aplicar todas las normas. Y luego
poderlas organizar. Lo que decíamos, no debo cruzar, simplemente utilizo una longitud mayor a ingresar. Miren, aquí lo que podemos hacer para poder eliminar esto, miren, puedo eliminar esta cota, ¿cierto? La que me entregaba el radio, y de aquí crear una anotación en la cual me diga que voy a escribir aquí que son 6 perforaciones, 6 perforaciones de diámetro, en su defecto, el símbolo. Tendría que ingresar el símbolo, por ejemplo le voy a colocar 6 perforaciones, coloquémosle de 8 milímetros, en minúsculas, 8 milímetros de diámetro. Quiero la copia, si no, ya la puedo trabajar, la puedo sacar, le puedo dar, puedo ingresar, le puedo dar aquí las separaciones para que me alcance. Estas son las perforaciones y la vista isométrica la puedo colocar. Ese es el dato que me estaría entregando. Ahora me faltaría, bueno, que me faltaría prácticamente todo me está entregando bien y ya terminaría con eso. Último que me faltaría anexar, digamos que esta cota la que quité la puedo tomar como radio de 4 o en su defecto de 8. Lo que puedo hacer también es sacar un punto de origen, puedo determinar una medición de aquí, es lo que vamos a hacer, determinar un patrón. Si yo necesitaría grados, pues ya simplemente sacaré una cota, una longitud de las dos. Ahí ya es cuestión de arreglar esto, esta forma de explicar el proceso. Aquí lo único que me quedaría faltando, aquí puedo eliminar las cotas, puedo hacer muchas modificaciones. Sí, o en su defecto esto puedo eliminarme, ya lo puedo eliminar y ya queda el dibujo. Pero esta sería una forma de hacer el plano. Otra cosa, cuando yo quiero guardar, puedo exportarlo. Entonces, le voy a dar guardar como. Y vamos a cambiar aquí el formato, digamos que quiero que sea PDF. Voy a buscar el archivo y ya lo puedo guardar donde yo quiera el formato. O simplemente hago el formato como referente y luego ya lo puedo estar guardando este mismo formato varias veces. Puedo adicionar formatos para generar, bueno, esto también hay un poco de videos en los cuales ustedes me pueden ayudar con más, si este video es demasiado extenso, entonces les voy a enviar otro video
en el cual ya hago otro tipo de formatos.